si quieren yo, cuando lo leí por el año en el que era, se me hizo como impresionante que haya sido como la primera doctora en Italia, más que nada por la época, por los conocimientos que eran muy limitados, no en general, sino hacia las mujeres en específico. Luego también el cómo se fue desarrollando con varios colegas para ir formando la teoría, el cómo se estaba poniendo de moda una teoría, pero el momento de ponerla en práctica como que no le terminaba de gustar del todo. Entonces ella fue por medio de la observación creando sus propios materiales, con la ayuda de ciertos colegas, el cómo empezó después de la segunda, o durante la Segunda Guerra Mundial, que se fue a la India, y ahí estuvo viendo sobre, ¿cuál era la palabra? Del espacio, ¿cuál era la palabra? Como a lo que le rezan, pues. El taller tiene una presentación muy bonita que hablan sobre eso. No me acuerdo cómo se llama en específico. Pero le empezó a agarrar, o sea, le empezó a dar forma gracias a ese viaje como más, no me gustaría utilizar la palabra religioso porque creo que no es la palabra. Espiritual, ajá, como más espiritual. Y pues eso, de cómo vino de un pueblito chiquito allá de Italia y cómo se fue desarrollando a tal punto en donde su teoría, pues, a pesar de que fue hecha hace muchos años atrás, se sigue utilizando al día de hoy, se sigue investigando y se siguen haciendo investigaciones de cómo afectan, ¿no?, en el desarrollo del niño. Y me impactaba mucho, yo estuve leyendo otra investigación en donde ponían la bibliografía de María Montessori y mencionaban ciertas cosas que ella decía que sentía que era muy directa al hablar, con palabras como algo antes, ¿no? Y de que utilizaba mucho las palabras, por ejemplo, no, que los niños de esta manera, pues, y de cómo esos niños empezaron a sobresalir más que los niños que eran como catalogados normales, entre muchas comillas. Sí, eso. Sí, te decía que la palabra idiota es igual es traducida. A lo mejor en Italia idiota es, a lo mejor es tonto, no sé, no tan fuerte como lo vemos nosotros. Sí, cuando lo leí de hecho me quedé de wow. Pero no tiene, no se equivoca, sobre todo cuando dice idiotas a los adultos. Sí, no, pues es que se refiere más que nada que eran catalogados de esa forma, pero era más que nada, no porque el niño sea así, sino porque no haya las herramientas necesarias para que el niño se pudiera desarrollar de la mejor manera. Y al no tener las herramientas necesarias, pues el niño era catalogado de esa forma, pero nada más necesitaba otra forma diferente de aprendizaje y no el esquema normal. Muy bien, Lee. Sí, como no, igual vemos así en la lámina rápidamente y se alcanzan a ver, ¿no? No se ve. Sí, se ve. ¿Qué ven ustedes? Cambió la historia eterna que vale del siglo XIX. Entonces, ok. Es que no lo puedo hacer directo, me tengo que cambiar de pestaña. Pues, tenemos sociedad profundamente patriarcal, las mujeres tenían acceso limitado a la educación superior, limitado se me hace poco. La medicina era un campo exclusivo del masculino. Okay. Sí, y de hecho ella tenía que hacer las autopsias aparte, en solitario, no puede hacerla con otros hombres. Sí. ¿La película ya la vieron? Sí. La 2. ¿La 2 o vieron vieron la nueva o vieron la viejita? ¿Tú viste la viejita también? La viejita. Sí, ¿verdad? La viejita. ¿Cuál es la nueva? ¿Hace cuánto salió? Hace como un año, yo estaba allá, como 2 años, más o menos. Y la vimos nosotros a la mitad, no recuerdo en qué plataforma, pero voy a checar y se los voy a en 2023 me sale. Sí, es que sabes que se estrenó primero en España, creo, y a México llegó, sí, hace 2 años.
algo más para agregar, Pues yo, además de lo que ya comentó Ivette, pues también lo que me impresionó es que ella se había dado cuenta que los niños del psiquiátrico no era un tema pedagógico, sino que era clínico. Digo, al revés, que no era clínico, que era pedagógico. Que como los niños no tenían los estímulos o materiales para que su cerebro se pudiera desarrollar, pues eran catalogados con ese adjetivo. Y pues ella dándole sus atenciones, las herramientas, los materiales que hacía, pues los niños lograron desarrollarse, a pesar de que los tenían catalogados de que pues básicamente no tenían salvación. Siempre le meten como el tinte emocional, ¿no? Pero en la segunda película, justo es esa, se ve como más evidente lo de los trastornos de los niños, pues se dice, se los cuento para que si un día una mamá le llega a decir algo, un papá, tengan las palabras, porque nosotros nos dimos a la tarea de investigarlo. Critican mucho ahorita esta parte de la filosofía Montessori o de las escuelas Montessori, que generalmente en las escuelas reciben 1 o 2 niños máximo con diagnóstico. Y se dice que en aquel momento, cuando Montessori hace todo su metodología, los niños no eran como tal que tuvieran, no sé, un autismo, por etiquetar, no, un Asperger, sino que eran más niños que eran rezagados porque estaban sordos, porque no hablaban. Entonces, cuando nosotros vamos a Chihuahua y preguntamos, porque brincaba mucho esa parte, nos dicen que la finalidad de que un niño entre a una filosofía Montessori o a una escuela es para que el niño termine siendo independiente de una sombra, por ejemplo, si tiene a una persona de apoyo. Entonces es por eso que si tú sigues los lineamientos de una escuela como tal, por ejemplo, ya ven que no debe de haber más de 2 adultos en un ambiente. Entonces, si ya tienen a un niño con diagnóstico y ya entra una sombra, desde ahí se empieza como a romper. Entonces, cuando a nosotros, pues del lado administrativo, nos llegaba a tocar esa parte, porque desgraciadamente los papás se sienten muy ofendidos en esa cuestión, pues cuando les dicen que uno pues tiene que tener el cuidado, y al final de cuentas es para el niño, o sea, no es porque uno no lo quiera hacer o no los quieran recibir o no los quieran tratar, sino porque justamente es un trabajo muy específico el que se hace cuando un niño tiene un diagnóstico. Y es así que nosotros aquí en este proyecto hemos tenido como mucho cuidado. Si se fijan, tenemos algunos niños con diagnósticos que son muy leves, ¿no? Y con ellos se sabe que ya es mucha chamba. Entonces, es esa parte, por si algún día llegan a escuchar o les llegan a decir, pues justamente es eso, ¿no? Que se cuida mucho. Para nosotros es muy importante, pues, cuidar el desarrollo de los niños, y en esa cuestión se hace así. Si ustedes investigan y empiezan a ver escuelas que son Montessori 100%, trabajan esa parte, pues tienen 1 o 2 niños con diagnóstico, y existe ese como, ¿cómo se dice la palabra? Se me olvidó la palabra, pero de que dicen de que incongruencias, si Montessori empezó con niños así, que ahorita no se hagan, pero no es porque se hiciera con todos los niños así, al contrario, también eran niños rezagados. No sé si también en las lecturas que han hecho hablaba también de que María Montessori, cuando empezó su escuela, fue mucho para ayuda a las mamás en ese sector, en ese tiempo de guerra, y la escuela estaba todo el día. Era como una guardería, o sea, los niños estaban literal todo el día. Por eso el lavado, lavarse los dientes, las cuestiones que tomaron como de uso personal de los niños se empezó a dar de esa manera,
justo por ese apoyo que hacía Montessori a las mamás para que trabajaran, para que se desarrollaran. Entonces es todo un contexto que a lo mejor uno ya inmerso en la filosofía lo entiende, pero no las personas que están afuera de, ¿no? Entonces sí, siempre tengan presente esa parte. De cambio. Sí. No, nada más, la de, ahorita retomando lo que dijo Ivette de los idiotas, eso. No se movió. Sí, yo creo que por lo que dijo Ivette, yo creo que esta frase pues resume muy bien de lo que fue María Montessori. Si me quiere ayudar a leerlo, Fer, que no se duerma. La ironía de la paradoja de su época. Cuando yo estaba en la universidad y los hombres no se afeitaban, era curioso ver a estos jóvenes en las aulas, algunos con barbas más o menos imponentes y todos exhibiendo los más diversos bigotes. Sin embargo, estos hombres maduros eran tratados del mismo modo que niños. Debían sentarse y escuchar, someterse a los profesores, y eran hombres adultos cuya inteligencia y experiencia dirigían algún día el mundo. Pues sí, ella pues siempre fue eso, no, bueno sí, contra el sistema, pero realmente con lo que se puede observar, que era la paradoja, que no se querían mujeres y realmente ella cómo criticaba esas conductas, que hace referencia al bigote, a la barba, porque en ese entonces era un símbolo de la hombría, símbolo de masculinidad. la masculinidad. Y ahí es, ahorita que dijo Ivette, ella mencionaba mucho la palabra idiotas, pero en los adultos, que realmente ella miraba ese rezago en los adultos. Ya llámese por la guerra, por las enfermedades mentales que había en ese momento, miraba que estaba una sociedad enferma. Y entre muchas cosas más fue el tema de que se interesó por la niñez, porque ahí es el cambio. Algo más, muchachos, que quieran agregar, pues un poquito rápido. El caso del niño Everon, sí lo captaron bien. Vale, por arriba. El niño Everon, el niño salvaje Everon. ¿Me puede decir alguien algo de ese niño? ¿Sí saben qué película es? ¿Qué película inspiró? Acuérdate, Fer. La película de Tarzán. Es Tarzán. Sí. ¿Es Tarzán o el libro de la selva? Sí han visto esas películas, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, ese caso es pues medular en Montessori, en la metodología, porque el médico que ahí se ve en la imagen hace referencia a Itar. Es un médico que trabajó con niños que tenían, pues yo creo que se quiere y se puede, no sé si esté mal decir, no, pues no, como autismo. Algún diagnóstico pues fuerte, ¿no? Muy profundo. Como decía Gaby, antes si había un niño, como ahorita lo que es la hiperactividad, que por cierto las guías no creen en eso, ¿no? La hiperactividad. Hiperactivo, ¿cómo? No, Javi, Fer. Ok. Bueno, pues. Que decías de ellas y yo que mi No, o sea, el trabajo normaliza, ¿no? Esa es una de las pilares también. Ellas dicen que a ese niño le falta trabajar para normalizarlo. Pero bueno, aquí sí son un diagnóstico fuerte como el caso de ese niño, que ese niño estuvo en la selva pues abandonado, perdido, fue criado
pues por lobos, ¿sí? Y él quiso regularizarlo. Por eso creó todos los materiales, o gran parte de los materiales de ahí dieron inicio. Por la parte, sobre todo sensorial. Y vio cómo le ayudó a este niño. Y ya, de ahí hay una historia, ¿no? Que María Montessori retomó esos trabajos de ellos. Y es algo que al final que se comparte en todos los niños. Pero sí es importante que sepan y que conozcan de este caso. Que también ahí, cuando estemos en la mente absorbente o en el área del lenguaje, pues también de ahí se extrae una parte también muy importante en Montessori, que es el lenguaje y por qué no, ahí ese niño, cuando estuvo, pues vaya, en la selva, pues no hablaba, no decía tampoco, no adquirió el lenguaje, obviamente, porque no había personas, pero tampoco adquirió el lenguaje de la selva, de los rumores, del río, del viento, de los lobos. Ahí es un tema, ahí donde entramos en las nebulosidades, que es un tema también extenso, el por qué se desarrolla el lenguaje. No es nada más lo que escuchamos, porque ahí, les digo, fue el claro ejemplo de que el niño tiene ella le hizo una nebulosidad al lenguaje humano. Bueno, porque no fue reconocida. Y pues aquí también esta lámina creo que es como para resaltar el por qué no fue reconocida como debiera. ¿Por qué creen ustedes, muchachos? Bueno, igual van a leer, ¿no? Pero ¿por qué creen que no fue reconocida? Y todavía, creo yo que hasta el día de hoy no es reconocida a título personal, creo yo que como se debiera. Pero ustedes, ¿por qué creen? Yo creo que el factor más importante es que se desacredita por el hecho de ser mujer. Todavía ahorita. Ahorita en la actualidad. Bueno, que en el pasado, o sea. O sea, ya había una estructura hecha, ya está todo y es como el que le están pidiendo que cambien todo por completo y eso se resisten a cambiarlo por el bien del niño. Realmente el modelo educativo no beneficia a los niños, beneficia a los adultos, pero no están dispuestos acá a hacer todo ese giro para los niños. Es algo que no les conviene a ellos como adultos. Porque les es muy fácil tener a alguien que solo escuche y siempre que hable. Sí, a fin de cuentas nos educan para lo que ellos necesitan. Un empleado. Aunque les perjudique a ellos. Pues básicamente los educan para lo que necesitan, o sea, los superiores educan con lo que se necesite. No les dicen ni más ni menos, es únicamente lo que necesitan para que cuando terminen sus estudios logren su cometido y hagan nada más lo que se necesita. No se desarrollen más allá de lo que pueden hacer, simplemente hasta aquí se ocupa y hasta aquí se le va a enseñar de esta manera y ya está. Así lo digo. Sí, es parte de eso. Y también nosotros les vamos a compartir, pues, en esa época, no sé si en la película otra vez, ¿no? Pero eso es importante la historia, que Montessori en su momento fue un boom, fue algo a nivel mundial. ¿Por qué? Más allá del que se escuchaba, de que, pues en la película yo creo que lo retrata muy bien. Otra cosa que creo yo que es importante resaltar, esta parte de que los niños estaban pues abandonados en el psiquiátrico, es el amor que esos niños necesitaban atención y amor, y yo creo que todavía es algo importante que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, muchachas, en un ambiente. Y creo que les puede brincar ya con la observación que tienen, la experiencia, ya, pues sobre todo más Fer, que tiene más tiempo en esa parte, pero que sí es muy susceptible ver en los niños que los papás no los atienden del todo.
se nota mucho en sus comportamientos, en su forma de expresarse. Creo que es muy notorio esa parte. Ya creo que dentro de la escuela brinca mucho, pues, como siempre me ha dicho Iván, de no culpar a los papás y todo ese rollo, pero siento que sí se nota cuando los niños no tienen como ese cobijo, pues, se nota mucho en las conductas. Y pues sin decir nombre ni nada, hubo un niño que desde que yo lo conocí en la otra escuela, o sea, ya tiene 6, ya cumplió 6, y todo el tiempo fue esa parte, ¿no? Que también hemos hablado que confunden mucho esta cuestión del Montessori, de la libertad y todos estos conceptos, y al final de cuentas se nota mucho en el niño, pues en su desarrollo, en su forma de conducirse. Es por eso que alguna vez creo que Iván les comentó, no recuerdo bien si estaban las tres, si no lo voy a volver a comentar, donde nos puso un ejemplo Aida. Aida es la guía con la que iniciamos la escuela, la que nos capacitó, y ella nos dio un ejemplo de una niña un niño, no recuerdo bien, que no trabajaba, que el niño siempre quería estar como atrás, observando, y tantito se le acercaba a Aida para que trabajara y el niño era como de que no. No recuerdo cómo bien la historia que nos platicó ella, pero lo que ella empezó a hacer fue como apapacharlo, como abrazarlo, como ponerle como más específicamente en ese punto del abrazo la atención, y el niño empezó a trabajar, o sea, que era lo que el niño necesitaba, pues. Entonces muchas veces es esa parte que, como dice Iván, en aquellos tiempos lo que se necesitaba era amor y atención, y pues la guerra y toda la situación que estaba pasando en ese momento, justo en la película, para no hacer spoiler de la película viejita, si se acuerdan del niño que robaba y todo eso, o sea, al final de cuentas era lo que él necesitaba, y él hizo ahí, pues la filosofía da justo en el punto de que el niño hizo que su familia hiciera el cambio. O sea, no fueron los adultos, fue el niño el que hizo que su casa se viera más limpia, que su casa se viera con flores, que su casa se viera como más bonita, ¿no? Justamente ese es el trabajo que se ve como un poquito reflejado. Y es como, ahorita les voy a poner un ejemplo como con Vic, pues ya la conocen, ¿no? Tiene un carácter medio difícil, y a veces que le decimos que nos ayude con algo o así, como que dice no, o así, ¿no? Ella no quiere. Y últimamente la vemos que pone la mesa, cuando ella está emocionada de hacer las cosas, pone la mesa. El día del padre yo no estaba, no me acuerdo, me salí en la mañana, y cuando regresé en la tarde ya le había acomodado toda la mesa. Iván puso floreros y no sé cuánto en la mesa, vasos, sirvió agua, me sacó moldecitos que tengo chiquitos y todo, y es ahí cuando yo digo que justo ahí se ve reflejado cuando el niño tiene la intención, no cuando el adulto le dice. Entonces es pues muy gratificante ya verlo ahorita, ¿no? En este momento, que no suele ser eso, no es un trabajo emocional y neuronal, ya a estas edades, ¿no? Que ya pues ya pasa de eso. No, pues como dice la frase, sembrar ideas nuevas y el tiempo se encargará de verlas, que se reflejen. Yo nomás para agregar esta parte de los niños en su momento de que necesitan amor, retomando el ejemplo de Gaby, pues el niño estaba pasando por una situación muy dura en su casa, y pues yo creo que ustedes han visto que niños que todos no estamos exentos a eso, y el punto aquí importante es la observación. Y luego también aquí con las guías, pues sí, con las guías, una vez se tomó un tema que era, y pues díganme que ya los niños no se pueden abrazar. No, o sea, sí. ¿Ya no se permite eso? No, sí se permite abrazar, pero eso, o sea, te agachas y lo abrazas. O sea, no sé si fue por el COVID o qué chingado.
¿De qué edad hablas? Pues de los niños de 4 y 5, o sea, que se confundan y eso. No, sí puede abrazar, y ver si puede abrazar a un niño. Sí. No, está bien, porque es lo que estamos hablando, que se ocupa. Pero por ahí, no sé si fue en el COVID o algo. De hecho, me ha salido en internet ahora de docentes que dicen que no pueden abrazar a los alumnos. Ahí está, ándale. No estoy muy segura. Pero... ¿Cómo es? Entonces es lo que yo, pero le voy a decir que dijo Javi, que nos capacitó. A la fregada de eso, yo sí abrazo a mis alumnos. Digo, ya habrá que ver esa parte. Pero bueno, ok. ¿Qué estamos? ¿Por qué no floreció Montessori en aquellos tiempos? Ahí era el boom, sobre todo por la lectoescritura. Que el niño a los 4 años ya leía y escribía. Y hay una anécdota de ella cuando dice que pues los pedagogos de todo el mundo fueron a visitarla, fueron a ver a su escuela. Hay una de hecho ahí que es una frase pues hermosa, ¿no? Que es cuando los niños están trabajando y que le dijo que como que criticaron, ¿no? Esta parte de que los niños hacen lo que quieran. Y ahí fue donde surge esa frase que no, el niño quiere lo que hace, que sí es una gran diferencia, porque hacer lo que quiera, pues es falta de ausencia de límites, de disciplina, bla, bla. Es, quieren lo que hacen, quiero lo que hago, es cuando sale en esas visitas que tuvo. Ok, ¿qué fue? Se me fue. Entonces, María Montessori decía que cuando les mostraba los materiales, en este caso lectoescritura, ¿cuál es el del muchacho? De los materiales, pues uno que no falla en la lectoescritura. ¿Cuál material usan mucho? Deben usar. ¿Mande? Sí, el abecedario móvil, las letras de lija. El alfabeto móvil, el abecedario móvil. El alfabeto móvil fue lo que les mostró la doctora. Y pues, para no hacerles el cuento largo, se ofendieron. Pensaron que les estaban tomando el pelo, o bien dijeron, no, esto no es, o sea, esto no es pedagogía, ¿qué es esto? El alfabeto móvil ella no lo descubrió. En los tiempos de los sumarios, no sé qué chingados, ya existía. Ella siempre dijo, ella siempre le dio crédito a todo lo que hizo que no es de ella. Obviamente ella lo adaptó, lo profundizó y sí hubo conceptos de ella, como al final de cuentas la metodología, ¿no? Plasmarlo en un ambiente. Ok, entonces ahí fue en donde la gente empezó o los grandes pedagogos empezaron a distanciarse diciendo que había sido pues un error del tiempo, o ellos le llamaban el milagro. Le llamaban el milagro solamente de esos niños, que también está muy retratado en la película, que son los niños pues los niños que estaban en el psiquiátrico que le ganaron a los niños, como dijo Elino, que se consideraban normales, y ya después la siguiente generación, que fue en la casa Bambini en Italia, donde también se retrata muy bien en la película, fue ahí donde los niños leían, escribían a los 4 años, o sea, tuvo ese periodo, no sé, de unos 5 años, pero el caso es que el mundo lo catalogó como el milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué significa un milagro? Pues obviamente algo que no es común, algo que pasa una vez y hasta cuando vuelve a pasar. No es algo que sea... Que no tiene un sustento científico. Pues sí, que no tiene un sustento científico. Y bueno, ahorita ¿quién podría ser que es famoso pedagogo actualmente? ¿Quién podría ser? No sé. No sé, el secretario de Educación Pública, yo creo, Arriaga, ya lo cambiaron a eso. Vamos a suponer, no, o sea, que digas tú, no, lo escuches hablar y sabes lo que habla y pues le interesa y bla, bla, ¿no? Imagínense que la persona más importante de educación se tomó el tiempo pues para mencionar a Montessori y no lo mencionó de buena manera. Vamos a leer la cita textual que dijo ella en ese tiempo. Dice,
a quien se atrevió a hablar en nombre de la ciencia y sobre todo después de los instantes publicaciones de la señora Buhler, esposa del conocido psicólogo de Viena, autorizada erudita, ella también en psicología experimental. La señora llegó a la conclusión de que las facultades mentales de los niños antes de los 5 años son absolutamente negativas para toda forma de cultura. Y así se echó el nombre de la ciencia, una especie de losa sepulcral sobre nuestros experimentos. Se contribuyeron únicamente a un método de educación, por lo demás inseguro y discutible. Esto viene en el libro de la formación del hombre. Y bueno, ok, entonces esas palabras, pues como ella dice, sepultó y pues puso como un milagro, como un error. Y esta parte de más inseguro, pues todavía es hora que las chingadas estas del DIF dicen eso. Inseguro se refiere a eso, ¿no? Todavía. O sea, de que si los cristales, de que si el niño pueda agarrar una mesa, en el del que estén en edades multigrados, que es también todo un tema, toda una clase, porque hay niños de diferentes edades, y discutible, pues el tema de cómo aprenden a leer y escribir, que todavía es hora que sea discutible. ¿Por qué se empieza por el sonido y por qué no se empieza por el símbolo? ¿Por qué se empieza a deletrear y por qué no se empieza con la sílaba? En fin, todo este tema pedagógico. Ok, entonces ustedes escucharon a la señora Buhler, que era pues la máxima representante de la educación. Ahora vamos a ver, ahorita actualmente, pues, ¿qué dice la ciencia bueno, voy a ser muy simplista, ¿no?, de los dichos de ella? ¿Qué dice la ciencia hoy? Un cambio, por ejemplo, al darnos cuenta de que una enseñanza en valores instrumentados en las normas que hay que respetar no se puede iniciar en la pubertad, la adolescencia o la juventud. Esas son ya edades tardías. En función de lo que sabemos del desarrollo del cerebro y su organización simpática y mielinización de sus vías de conexión, las trazas elementales, las ideas básicas de esos valores, puntualidad, respeto, compromiso, respeto hacia el otro, la responsabilidad, la autosuficiencia, la individualidad, el autocontrol, la impulsividad, dominio emocional en las conductas y el lenguaje, hay que comenzar a enseñárselas a edades mucho más tempranas, ya desde los 3 años. Esto viene en una cita de Octavio Mora, se llama el libro de la neuroeducación. Dice aquí una frase, ¿no? Que eso pues prácticamente conlleva tanto a la etapa de desarrollo de comunidad y casa, ¿no? De los 0 a los 6. Dice, en los primeros 5 años de vida, el cerebro humano alcanza más del 90% de su tamaño adulto y establece las bases neurológicas para la regularización emocional, la atención y la toma de decisiones. Esto es de un estudio que se hizo en Harvard. Para que lo vean. No se crean, justamente es porque tomamos de otras investigaciones y conllevan a lo que nos dice María Montessori, ¿no? No es algo que, como dice Iván, que María Montessori se lo inventó. Ahorita en la actualidad hay muchos descubrimientos que María Montessori hace 100 años ya los tenía, pero no tenían como tal un nombre. Ahorita ya les ponen nombres, pero ella lo hizo en su trabajo y en su observación, forma de observar a los niños, ¿no? Entonces, creo que ahorita el trabajo más fuerte creo que lo tienen ustedes, porque ya prácticamente a Isela le tocan esos niños que ya trabajaron todas esas áreas, ¿no? A nosotros sí, el niño ya está formado, a los 6 años el niño ya es... A nosotros nos daban un ejemplo. Ahorita ustedes están en la observación del niño, ¿no? En ver cuál es su interés y presentarle el material. Esa es nuestra chamba, ¿no? En este periodo de desarrollo.
de los 6 a los 12, a nosotros como guías nos toca hacer las cosas interesantes, el material interesante, así como dices tú, Ivette, de que hay la presentación tiene que ser súper interesante para que al niño le interese. Ahí Cela ya no observa cuál es como el interés del niño, sino ya hay una presentación y de ahí el niño tiene que jalar ese interés. Es ahí donde se empieza a ver ya esas diferencias en los planos de desarrollo. Y justamente ahorita pues nos habla de toda esta preparación que tenemos que tener nosotros en la observación prácticamente de los niños. Antier, no recuerdo, Iván me platicaba, ahí les voy a presumir, no se crean, está estudiando un diplomado de neurociencias y justo hablaba, en el diplomado le hablaban de la parte importante de la mano, o sea, cómo iba la conexión de la mano al cerebro, ¿no? Y justo pues él ya lo enlaza a lo que es esta parte de Montessori, porque si se fijan, siempre Montessori también habla de eso. Lo sensorial. De lo sensorial, de que la mano es el instrumento, y justo ahorita en el diplomado. Sí, pues es eso, en verdad. Estaba muy adelantada la doctora con respecto a todas esas cosas. Ella dice que la mano es el instrumento de la inteligencia, pero es empírico, la verdad, es en observación, pero aquí ya no solo es los dichos de ella que vio pues, a lo largo de su vida, sino que ya la ciencia demuestra porque las manos es donde hay más receptores que están en la estructura cerebral, y obviamente ¿qué significa? Que es donde pasa pues la mayor parte de la información en el que se desarrollan los sentidos de la inteligencia. Esto es toda esta parte que en sus tiempos, el ejemplo, la cita que le leímos de la persona que estaba ahí, no estaba, o sea, cuando una persona está adelantada a sus tiempos, no se le entiende, no es el mismo vocabulario. Claro que lo primero que es pues desmeditar lo que se está diciendo. Yo creo, ahorita abonando en el del que decía Eli, que por ser mujer, pues sí, obviamente, es gran parte, pero yo creo que en verdad era tanto el conocimiento, tanto lo que estaba, que no lo entendía la gente. Y era también, pues tan, sigue siendo tan revolucionario, tan diferente, porque pues no me digan ahorita que cualquier escuela que haya en Culiacán, aunque se diga que es alternativo, es totalmente diferente. O sea, ¿dónde han visto ustedes que haya niños mezclados en edades? ¿Dónde han visto ustedes que no haya, bueno, no sé si ya exista, ¿no? Que no haya exámenes, que no haya... Bueno, lo de mezclado sí hay en rancherías, normalmente se utiliza porque llevan a los que acaban de egresar, a los que van entrando como a la CETI, los mandan a rancherías y les toca como falta de niños, unen ya sea de primero, segundo o primero, tercero o incluso toda primaria con un solo maestro. Y les toca hacer clases muy similares. De hecho, mi mamá me estaba platicando de eso, porque ella trabajó en la SEP muchos años y estuvo siendo maestra de otros maestros. Entonces ella daba las capacitaciones. Ya faltaría ver, por ejemplo, dos cosas. O por qué no hacen eso, pues con todos los niños, o eso lo hacen pues porque no les queda otra, porque lo adaptan. Por necesidad. Por la necesidad de... Ok, entonces, bueno, ahí nomás demostramos con lo que citamos ahorita, por qué se vino abajo todo el trabajo de ella, y pues citamos actualmente lo que se dice. Y si lo comparamos, que por un lado dicen que eran muy pequeños los niños para esas edades, mostrarles las matemáticas, mostrarles los valores, la ética, el desarrollo de la voluntad, pues ahorita la neurociencia dice que las edades en las que normalmente se pensaba eso, ya es tarde, es a los 3 años. Entonces, ahí es un poquito la parte esta de ver el por qué no. Ella pone un ejemplo, lo voy a leer para que no se me vaya nada. Eso también se lo voy a compartir en un PDF. Así como lo del niño Everon, lo tienen que tener bien claro, muchachos. Decía María Montessori: no pareció por ventura un milagro, o mejor extraño lo ocurrido a Galvani,
que vio moverse las ranas muertas y descuartizadas, atadas a las barandillas de hierro de su ventana. Si él hubiera pensado que se trataba de un milagro de resurrección o de una ilusión óptica, se habría desvanecido la insistente pregunta de su inteligencia investigadora. Él decía, si las ranas se mueven es porque debe haber una energía que las hace moverse. Y así se descubrió el inicio de la electricidad, que después Voltaire llevó al invento de la pila. Y sus aplicaciones han ido muy lejos desde aquel primer fenómeno manifiesto. ¿Qué hubieran pensado ustedes? ¿Sí entendieron la cita? Que Galvani estaba dormido pues, en su recámara y miró como una rana descuartizada flotaba pegado a la ventana. ¿Qué hubieras dicho tú, Fer? Ay, Sí, no. eso. ¿Pero qué hubieras dicho? ¿Me están embrujando? Yo sí hubiera dicho eso. O estoy delirando. Pero este güey lo que hizo no fue eso, pues dijo, si se mueve es porque algo las mueve. ¿Qué energía? Entonces esa era la crítica que María Montessori también le tiró a todo el mundo, que la mayoría de la gente así nos quedamos. Así como ella dice que fue un hechizo, un milagro de la rana, es lo mismo que pensaba la gente con el milagro de Montessori y no profundizó, no investigó. Entonces ese ejemplo, pues, esa cita histórica sí nos queda actualmente a nosotros, inclusive cuando de repente escuchamos que Montessori es libre y hasta ahí. No, hay que ver, hay que profundizar por qué es libre. Y no nos tenemos que quedar pues con eso, muchachas, con el milagro o en el del que, por ejemplo, como bien decía Ivette, que ella miraba a sus alumnos, a los alumnos que tiene comparados con otros niños, y es eso, pues, que sepamos bien el por qué es eso. Más allá del que nosotros lo veamos, que lo podamos explicar, que también se lo podamos explicar a los papás o a la gente, pues, qué es Montessori. No es nada más el tema de los materiales o otra vez la libertad, sino que va mucho más allá de eso, y le digo, no es fácil de explicarlo. Pues sería eso con respecto a este tema. Ya nos queda media hora. No sé si quieren agregar algo, muchachos. Sí. Muy bien. El primero, por favor, el tercero. ¿Ya vieron el link? ¿Ya vieron que se les mandó las lecturas de tendencias humanas y de 4 planos de desarrollo? ¿No lo han podido ver este día? Y ves, Eli. Déjame checar. ¿Y tiene una nueva tarea? Sí, vi que subieron las Para el 7. Se la van desocupados. Bueno, ok, entonces se les mandó las lecturas de tendencias humanas. Entonces, Es el libro, de hecho. Es el libro de tendencias humanas. Entonces, humanas y... hay otros ensayos. A ver, 7. Los dos ensayos son para el 7.
Hay que empezar a leer desde hoy. ¿Sí? Tendencias humanas y 4 planos de desarrollo. Esos, Eli, esos 2 temas son temas que ya hemos visto. O sea, en realidad no es, como les decíamos, es también en el ensayo es poner desde su experiencia también observaciones que ustedes hayan visto con los niños y así. No es como un resumen. Pues hace una lectura, léanlo, es Tendencias Humanas es del hijo de Mario Montessori. Igual vamos a poner una repasada rápido a las láminas que ya hicimos, pues para que también les pueda ayudar a darse una idea. Ahora tienes que meter tu PowerPoint. Ok. Ahorita con el abrazo de los niños, sí tienen en cuenta que se vale no trabajar y ver. Trabajo también es no trabajar en ocasiones. Está permitido, vaya, pues que el niño no trabaje. Sí. Y porque nos ha pasado que de repente medio nos desesperamos con respecto a que a un niño pues no parece que viene en un buen día, y pues ese es un poquito pues saber leer, saber observar y pues trabajar esa parte. A mí me tocó estar con niños ahí que sí tenían una situación difícil, y sí, deja tú, pues al final otra vez el trabajo normaliza, pero sí hay que tener ese tacto con los niños. Cuando aplica trabajar, el no trabajar es trabajo. Tengo que como descargar y no entiendo cómo lo... Otras sacan eso, pues, por ejemplo, que nos estudian bastante, pues, en las partes de, bueno, que se van a caer con los chavos. También ahorita comentaba en PowerPoint. Está tranquilo también. Entonces, ya estás. Yo estoy muy cansada. Siéntate. Siéntate un ratito. Y luego ya ellos solitos toman el café. ¿Quieres que te lo busque yo aquí? No parece. Pues se falta una que afuera, está bien y... No parece. Ya no se trata de concentrarnos hasta esto. Pero si no nos están observando bien, sí. Igual, por ejemplo, Andrea es más observante. Ella le gusta mucho observar. Hace unos segundos. No le gusta. Pero cuando ella trabaja, sí hace las cosas bien. Entonces, no lo que yo observo todo lo que quiero. Yo tengo varios meses así que pegar la pucha. Yo manifestando. Ahí está, bro. Pero para estarlo moviendo tengo que moverle de aquí. Aleja eso. ¿Sí recuerdas algo de las tendencias humanas, Eli? ¿Qué nos puedes compartir? Ay, no me acuerdo. Léele, pues, ahí están. ¿Qué son las tendencias humanas? Nomás, vamos a ir rapidito aquí, ¿no? ¿Qué son las tendencias humanas? Son impulsos universales que guían el desarrollo del ser humano, nos permiten adaptarnos, explorar, transformar y comprender nuestro entorno, y son innatas y se manifiestan desde la infancia. Sí. ¿Dónde están? Ahora sí ya más o menos te acordaste. Pues es la motivación que viene desde dentro, intrínseca.
innato, no se necesita aprender. Sí, aquí están resumidas. Dice, las tendencias humanas es orientación, exploración, abstracción, imaginación, trabajo. Control de error, autocontrol, perfección, mente matemática y repetición. Y ahora sí ya te estás acordando más. Y ver. Más claro. Sí, o sea, no, de repente por ahí las matemáticas, pues, ¿a quién le gustan las matemáticas? ¿Para qué existen las matemáticas? Si es algo, digo, también yo decía, ya Es no que es digo algo eso. natural porque incluso ellos mismos se ponen a contar las cosas y de manera natural, no porque vayamos y les digamos, cuéntame, no. Ellos empiezan 1, 2, 3, 4, 7, a veces se pasan, pero pues están aprendiendo, o sea, lo hacen de manera inconsciente, por así decirlo, espontánea. Sí, pues sí, eso es lo que ella decía, que era una tendencia humana. Igual, pues, como ya saben que un niño clasifica, ordena, esos son los principios de una mente matemática. Y ella también, pues, digo, no voy a profundizar. Realmente sí me gustaría nada más tocar el tema de la abstracción y de la imaginación. Y igual ustedes vean la lectura, por eso es importante seguir leyendo, pues, para que sigan refrescando las ideas, la memoria, y no se les, lo tengan en cuenta, lo tengan presente. ¿Lo puedo? Sí. ¿Qué opinas, muchachas, eso de que cuando somos a veces enfáticos en el de que no televisiones, no pantalla, no Disney, no fantasía, de verdad, ¿qué creen? ¿Qué opinan de eso? Debería ser. Sí. Es que la verdad, las películas actualmente para niños tienen una cantidad de fotogramas por segundo muy insana. Es como si estuvieras en TikTok nada más haciéndole así, y ves cosa tras cosa tras cosa y no te dan chance como de asimilarlo. Piensan que se aburren. Ajá, no dejan que el niño se aburra y al no dejar que se aburran no exploran, no les da esa curiosidad. Ok, y en aquellos tiempos cuando no había TikTok, que ya María Montessori decía no a la fantasía, y ni siquiera había televisión, se me hace que apenas empezaba ya blanco y negro. Imagínense, ella se refería a los cuentos, a los cuentos de hadas, a las historietas. Digo, de verdad, las princesas, ya andaba Disney creo por ahí, o andaban también las historias de terror, en ese entonces que se contaban. O sea, y en eso ahí, porque ahorita pues, entonces si hay un TikTok o una película que no tenga tanto eso, puede que pase, ¿no? Pero bueno, pero aquí yo creo que la palabra importante que acaba de decir para mi ver Eli fue el aburrimiento. Y en las tendencias humanas hay una tendencia que es abstracción. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Podemos crear en nuestra mente aquello que no existe. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué creen que es la abstracción? Yo creo que la imagen ahí les da un... dice, Eli. Podemos crear en nuestra mente aquello que no existe. Si estamos todo el día ocupados en las pantallas, pues nunca vamos a lograr eso. Vamos a aburrirnos. Ok, por ejemplo, en la imagen esa, si se dan cuenta, ahí estaba el niño y su papá, y atrás se ve el mamut. Ellos estaban pues en la fogata, pues muriéndose literalmente de frío, y ellos miraron, observaron, abstrayeron la idea de que el mamut estaba afuera como sin nada. Sin frío, ¿no? Entonces ellos abstrayeron la idea de que ¿por qué el mamut no tiene frío? La idea fue de que la piel peluda que tenían era lo que hacía que no se murieran. Entonces ellos trajeron la idea de, pues, matar al animal y ponerse su piel. Para las vegetarianas, ¿no? Vegetarianas, sí.
Aún no. Que eran ellos o nosotros. Entonces, eso es abstraer una idea. Y va muy ligada, también puede ser, no sé, el ejemplo de un animal con sus garras y que escarba y pueden abstraer la idea de ellos de que ocupan una pala, vaya, para poder ayudarles a... Ahorita nosotros ya lo miramos muy obvio, andamos vestidos y todo. Estamos hablando de cuando algo todavía no existía. Y va muy ligado a la imaginación. En el otro caso, con respecto a lo de la piel del mamut, pues ya la imaginación viene después, pues en el del que sí en los pies, para que no te los quemes, o ya ahorita pues, para que se mire más bonito la cavernícola, o para que mirarse más grande con plumas y darle miedo al otro cavernícola. Esa es una abstracción, y la imaginación, pues ya ahorita sí se puede ligar muchísimo más ahorita, pues como en la imagen. ¿Qué vemos en la imagen, Per y Beth? Que se está imaginando que va a empezar un avión. Así es. Esa es como pues la imaginación que nos habla justo María Montessori, ¿no? Porque imaginación y fantasía pues son dos cosas diferentes y muchas veces se confunde, o sea, la imaginación de ser creativo, de que los niños recreen o crean alguna situación o circunstancia, es ahí donde se confunde cuando piensan que Montessori es como para adultitos, ¿no? Niños que no juegan, niños que esto, que lo otro, y no es así. Es como esta imaginación de ser creativo. Pues ya les ha pasado, ¿vieron ya la película de Toy Story? El fin de semana váyanse las 3 al cine para que la vean. Bueno, yo ya soy de muchos años atrás, ¿no? Pero me encantó a mí ver la película. La verdad, se la recomendaría a los papás de los niños en esta cuestión de que habla mucho de esa pérdida de identidad. No se las voy a spoilear, mejor no se las platico. Ya la verán, mejor véanla y después platicamos. Pero sí habla mucho de esta parte de que ahorita los niños, justo lo que decían, no hay una parte de imaginación. Los niños ya son muy fantásticos, muy dados a la fantasía, y pues Fer lo puede decir, siempre ha sido como parte de nuestro talón de Aquiles, porque aunque los papás están... Permíteme. ¿Quieres ser pipí vos? De la fantasía, Fer no me dejará mentir que ha sido parte de nosotros todo el tiempo. Es muy difícil para los papás entender como esa parte y ver cómo les afecta. O sea, es algo que si lo vieran desde esta parte neuronal, no dejarían a los niños. Y no es de ahorita, es de todo el tiempo. Nosotros platicamos una historia de un familiar de Iván, que no voy a decir nombres, pero que antes veían a no sé cómo se llamaba, pero que se aventaba, no sé si era un brujo, un mago, no sé qué, pero se aventaba con un paraguas y volaba como en el aire. Entonces familiar de... Ellos van a pensar que pueden hacerlo. Este familiar de Iván, les estoy hablando de hace, no sé, 30 años o más. Esta persona familiar de Iván se subieron a la azotea y le dijeron, sí, aviéntate, como no recuerdo el nombre de quién es, y se aventó con el paraguas. No más que tuvo la bendita suerte de que estaba una construcción y cayó en la arena o en la tierra de que estaban construyendo, si no, ya hubiera pasado a mejores vidas. Y justo es eso, justo es esa parte de que hablamos que del Batman, que del Mickey, que de los perros que hablan. Eso hablando de la estructura del cerebro. Ahora hablando de la cuestión de como decían ustedes, de que ya todo es rápido, las luces,
todo lo que en realidad también afecta a esa parte, ¿no? Pero en la cuestión de como de la construcción del mismo niño, es esa parte tan importante que necesitamos siempre estar pues haciendo esa sugerencia, ¿no? Constante. No sé si ayer o antier vieron mi estado, que subí que cuando les están explicando a los papás de que tienen que minimizar el tiempo de televisión y que los papás escuchan solo como sonidos de una televisión que no funciona. Justamente siento que así pasa, ¿no? Ya después de los 6 años, sigue como esa parte minimizada, pero ya empieza que los niños ya tienen un control de su realidad, de qué es realidad y qué es fantasía. Y ahí sí hay ya mucha la diferencia de que saben de que el Batman no existe, de que los perros no hablan, pero es muy evidente cuando los niños están en constante programas, en constante televisión, y no quiero, les digo, poner nombres, pero ustedes pueden ver ahí los ejemplos con los niños, pues. Es muy evidente cuando los niños tienen más tiempo de pantalla, que ahí luchamos contra marea porque pues no es algo que se dice siempre estamos ahí, y los papás como que no hacen ese como clic para entender un poquito de cómo de cómo minimizar esa parte, y al contrario, crear esta cuestión de la imaginación como debe de ser. Y como papás nos pasa, ¿no? Y se los podemos decir nosotros desde nuestra experiencia. A lo mejor yo al principio estaba metida en Montessori por trabajar, y van no tanto hasta que fue creciendo Victoria, y Fer conoció mi casa, y Vic tenía juguetes hasta para regalar para todos lados, ¿no? Y Ivana tiene 2 años y le hemos comprado yo creo que 3 juguetes. O sea, de verdad no nos cambió mucho ese chip, o sea, sí hicimos nosotros el cambio desde adentro, pues. Porque Ivana puede estar jugando a los perros, puede estar jugando, o sea, hemos visto en Ivana más esa parte, como que con Victoria, como por ser primera hija, era como de que todo le regalaban, tenía la bendición de que familia le regalaba, pero ya ahorita sí es como que, ay, mejor no. O por ejemplo, como dar estas sugerencias cuando a usted les toque entrevistar a los papás o hablar con los papás de que son niños que les regalan muchas cosas, darle un uso, pues. Sobre todo a los chiquitos no creo que quepa tanto eso como con Fer y Fabi, pero a lo mejor ustedes ya en casa así como de hacer sugerencias. Por ejemplo, Vic quería un perro y quería una casa de la Barbie, entonces lo que pedimos fue dinero de regalo para que Vic fuera consciente de esa compra, pues. Y ya fueron 2 cosas, y a lo mejor hace años que se regalaban muchas, y así hemos ido como adaptando ideas y cosas para que esto sea más funcional. Se los digo yo desde este lado de, chicas, me dan espacio, estoy en una presentación, ¿sí? Vic, compártele, por favor. Ok, ¿le puede servir en un platito a ella? Muchas gracias. Que les digo que esos como tips del lado ya de nosotros como papás, el decírselos es como que, esto a lo mejor me funciona, no te, con Dieguito, o esto a lo mejor yo observo esto y a lo mejor me funciona entonces cuando sea la sugerencia con los papás es decirle, miren, hay una forma de minimizar el hacer niños hiperregalados, ¿no? Un ejemplo. Es esa parte que a lo mejor nosotros desde este lado podemos hacer sugerencias. Acuérdense que siempre son sugerencias. Los papás somos perfectos y no nos podemos equivocar. Tomamos siempre
pues a ofensa cuando nos dicen que algo no estamos haciendo bien, porque los papás tendemos a decir que estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos. Entonces, sí, siempre tomar ese punto de hacer esa parte y de entender desde el trasfondo de que no nada más es decir, ay, no pongan Disney, ay, no les pongan la tele, mamá de Francisco, no lo lleves 3 veces al año a Disney, por favor. O sea, pues no es esa parte, o sea, si entendiéramos el trasfondo, yo creo que sí. Sí, que aquí toma importancia pues esto, ¿no? Las tendencias humanas que son abstracción e imaginación, y pues si todo el día estamos ocupados, digo, enfocándonos en los niños, porque en adultos también, pues nunca vamos a tener la palabra clave que dijo Ivette, que es aburrirnos. Eso es lo que nos hace falta, y en los niños pues no es la excepción. Ahí en la imagen, pues ahí se miran el carrito con todo el remoto como está a un lado, y es eso del niño del cartón. Para los que tienen niños o que conviven ya más un poquito en su casa, pasa mucho, pues que el niño se entretiene mucho más con cosas que él mismo pueda crear y hacerlo avión, hacerlo barco y hacerlo lo que él quiera. Hay que darle la opción a aburrirse al niño para que pueda imaginar. No sé. Con este tema abstracción e imaginación, dos de las tendencias más significativas en el ambiente, ¿no? ¿Cómo la ves, Ivette, Fer, Eli? ¿Tienen alguna duda con esta tendencia? Para cambiar aquí, por favor. Vamos a ver si más. Déjame verlo. ¿Cuánto viene de eso? Bueno, a lo largo de la historia nomás tenemos aquí como que un resumen. ¿Alguien me dio a leerlo? Pues, ¿Para qué sirven las tendencias? Sí, yo también la miré chiquita y no la quería leer. la exploración nos llevó a descubrir nuevos materiales, la abstracción dio paso al cálculo, la escritura, la ciencia, el deseo de perfección originó la técnica, la mente matemática construyó caminos gracias a computadoras, la imaginación y la orientación guiaron la creación de símbolos, arte y religión. Ok. Fíjense, bueno, obviamente faltaron, ¿no? Aquí falta la orientación. Y la orientación todo está implícito en el ambiente. La mente matemática o las matemáticas, pues ahí está, todo un área. La orientación es importante y es también muy ligado al orden. Ver dónde está el material, ver dónde está el agua, ver dónde está el baño. El niño tiene una necesidad de orientarse y tenemos que quitarles, pues, estorbos en el camino. Bueno, entonces ahí está la lectura de tendencias humanas. Esto es un poquito como que para que refresquen todo esto, pues viene en el libro, en la lectura que les compartimos, y viene el otro tema que son los 4 planos del desarrollo. Si se acuerdan un poquito de los 4 planos, Eli y Beth, por ejemplo. ¿Lo del bulbo? Sí, dándole lo del bulbo. Sí. Bueno, entonces igual ahí les compartimos lecturas de los 4 planos del desarrollo. Ok. ¿Es otro? Sí, me da como... Sí, está bien. Cuando se vean los...
estamos batallando mucho para... No podemos como compartir la pantalla, ya andamos haciendo malabares. Pero, pues en el link vienen las lecturas Eli y Beth. Sí, aquí Ya está. miramos las láminas. La feria fue. Ok. Fer y Fabi, sí es importante que también pues vean las lecturas, que las vean, que las lean, que las analicen, que sea parte también de su preparación, que es indispensable, que es necesaria. A ver, si ya no lo podemos compartir ni modo, no tenemos. Pues yo no. Bueno. Son dos tareas, Ivette, Fer y Eli, que viene siendo la de los 4 planos de desarrollo y las tendencias humanas. Sí. Lean, no sé qué tanto tengan de gusto por la lectura, a veces no es fácil, pero no lo vean con, no lo digo que lo vean así, no lo vean con pesadez, veanlo como, pues con gusto, la verdad, con gusto de que son conocimientos, de que son herramientas y de que, como les comenté, como hablamos la otra vez, ¿no? Que si cuáles son sus planes, entonces esto no es para nada un gasto de tiempo, es una inversión. Y si les gusta, si les apasiona, pues van a ver que no se les va a hacer tan complicadas esas lecturas. Entonces, pues la lectura, así como hablamos ahorita de la abstracción y la imaginación, no la vamos a catalogar como quizás una tendencia, pero sí es algo que debería de ser natural. Esa es la importancia que también desde pequeños, la primera introducción o la introducción al lenguaje debe de ser, pues como nosotros la tratamos de manejar, de una manera armoniosa, de una manera no con aquella pesadez que normalmente se nos dio a nosotros, para que de grande también la asimilemos como algo natural. Pues no sé si tengan alguna duda con respecto a los trabajos que han hecho. Subimos varios trabajos de matemáticas y los han podido observar, varias presentaciones. No sé si tengan una duda con eso, con las presentaciones que han visto. Yo tengo la duda que si les llegaron los videos que les mandamos nosotros. ¿Sí? Sí. Porque batallamos en subirlos. ¿Sí se pudo subir? Sí, ¿Sí abre? El de lenguaje lo vi los 2 videos y el acordeón, y ahorita en la mañana no me había llegado, como ya ven que te llega como el correo de subieron la tarea, no sé qué, no me había llegado, pero vi los de matemáticas, de hecho anotamos una observación, chicas, que no sé si ya la tenían ustedes contemplada, pero si no, para que se la anoten ahí. Después de los 4 años y medio, se minimiza mucho la presentación de materiales sensoriales. Entonces, por ejemplo, ahorita que vimos que hicieron los de los números de Lija, ahí hay que como no parar, pero sí ver como en las presentaciones, si ya están, o sea, de que ya pasaron de los 4 años y medio y ya no, ahorita se me ocurrió, no sé, como con Fer y Fabi en comunidad, si ustedes ya ahorita con sus niños trabajaron todo el ciclo con sus chiquitos, números de Lija y eso. Yo había hecho unas letras, ¿verdad, Fer? ¿O qué eran? ¿Letras o números? Pero nos dijo esta publicación no, y lo sacaron. ¿No aplican ahí? Fíjate que está bien raro porque con Ivana los tienen. ¿Cuáles? El ambiente. ¿Mande? Y le podemos preguntar a Natalia, ella ya está en el ambiente desde ayer. Ay, sí, que te mande un video así bien intensivo. Ya me lo mandó, ahorita les mando el que me mandó ayer y a ver si tiene de hoy. Sí,
sí está padre ver uno ahora de allá, pues digo, Chihuahua, no me acuerdo. ¿Pero qué? Lo dudo. Los números y letras de lija para los niños. Pero, por ejemplo, Fabi, si el niño ya tiene 3 años y sigue contigo, con ustedes, ¿no se le puede presentar? No sé, tendríamos que ver, pero pues nadie se queda después de 3. No. Pero, por ejemplo, Francisco, bueno, los cumplió en junio, pero no sé cognitivamente, o sea, Pues es que yo creo que eso pudiera ser más bien como, o sea, elegirlo nosotros. sí, o sea, ya dependiendo del niño, de cómo los vean. Sí, que a lo mejor va a ser un material como muy exclusivo o específico de ese niño a esa edad, pues que no Sí, esté porque como... por ejemplo, tenemos la bolsa misteriosa con son las figuras azules, donde viene el ovoide, la pirámide, se me fue el nombre. Los sólidos geométricos, por ejemplo, tienen así y tienen que aparear, pero por ejemplo, una Camila, un Dani, creo que el Francisco sí medio se aprendió el nombre, o sea, de que este es un cilindro, este es un ovoide, una pirámide, o sea, realmente, o sea, pues sí podían hacerlo. Sí, pienso que ahí es más como experimentar de cierta manera cuando ya tienen un rango de edad Pues, Entre Sí. experimentar y entre que vean el índice y sí les debe dar un norte lo de la edad que están. Por ejemplo, sensorial, si de repente le llega un niño de 5 años y no sabe leer y escribir nada. Entonces, como ahí es el punto importante de que ya el sensorial ya no le van a presentar las letras de lija, ni los números de lija, ¿me explico? como creo que nos pasó con Luciano. con Luciano, eso iba a decir. Entonces, eso es como tener la nota esa, pues que después de los 4 años y medio ya la sensibilidad ya es casi mínima, casi es mejor darle, buscarle por otro lado, pues la presentación de las letras. Entonces, pues sería de nuestra parte todo. Ahí ven el link. Ahorita, pues igual vamos a ver con Fabi la parte esta de que pues tienen que, ok, para quedar. Lo que vienen siendo los videos, acordeón, ver videos, hacer acordeón y practicar, pues en el ambiente. Con respecto de hacer las tareas, lo de filosofía, que viene siendo leer, eso sí hay que hacerlo, pues véanlo en sus tiempos que ustedes quieran. Por eso les digo, no verlo, pues, ni siquiera tanto como tarea, sino como algo para su misma preparación. Y pues le digo, pues No, por gusto. Y que vean que se olvida, pues, o sea, son temas que hemos visto desde el día 1. Les digo, Fer ahí es mi testigo de que son temas que te brincan porque te acuerdas, pero ya adentrando la información dices, ya no me acuerdo, o aquí cómo era, o así. Digo, se los digo yo, no sé si porque me falla un poquito el cerebro a mí, pero a mí sí, hagan de cuenta que es como otra vez de nuevo, pues. Entonces, por eso a lo mejor se escucha repetitivo, pero yo creo que ya una vez que lo dominemos o que ya pasemos como ese bachecito, no sé cómo llamarle, esa preparación de filosofía, ya adentrarnos más, porque hay libros de María Montessori que son un poquito más complicados. El día sábado hubo una plática del adulto preparado y por ahí preguntamos que cuáles eran las lecturas que nos recomendaban para el adulto preparado, ¿no? En este caso nosotros. Me hicieron la recomendación de unos que ya tenemos y otro que no tenemos, que lo vamos a comprar. De hecho, le dije a Iván, gracias, ¿me permites? Estoy ocupada. De la preparación espiritual del adulto. Y le acabé de decir a Iván hace ratito que se me ocurrió como hacer una biblioteca ahí en la escuela de todos los libros, no originales pues, pero no, ¿cómo se dice? No... En físico. Sí, o sea, que en físico que esté ahí la biblioteca y ya ir viendo, si se fijan en lo que les mandamos ahorita para las lecturas que van a hacer, vienen bien específicos los capítulos que se tienen que leer, o sea, ya viene el capítulo de tal página y así, como para facilitar las cosas, pero
creo que es importante eso y se los digo como experiencia porque pregunté yo, estaban pues los chidos de Montessori, ¿no? A uno que han escuchado mucho que digo Eder y otro que se llama, otra señora que se llama Rosario, que tienen pues muchos años en esto y ya hago la pregunta y me empiezan a decir, en el capítulo de este libro, y yo me quedé así, ¿en qué momentos? Y yo nunca, o sea, me quedé como pasmada ahí y sí dije, no inventes, se olvida, pues se olvida. Y ya me dijeron como algunos capítulos, pero sí hay un libro que me recomendaron nuevo. Nosotros cuando fuimos al Congreso conocimos a los que hacen los libros. De hecho, es el bisnieto, sí, de María Montessori. Y ellos están encargados de eso, nos dieron tarjetita y todo, y ver a lo mejor que nos los dejaran un poquito más económicos, tener ahí una biblioteca y estar retomando los de... Sí, permítame. Y retomando los de ahí para que ya esté como más accesible. Digo, no sé, yo sé que ustedes son más tecnológicas, yo lo sé, pero... Yo prefiero físico, la verdad. Esto que nos pasaron, para poder andar en físico, yo mejor aún. Ah, súper bien. Es que yo sí estoy bien a la antigua, bueno, Iván está también así, o sea, somos de hojita y escribir, y sabemos que ustedes ya son otra generación, pero pues se puede dar de las dos cosas, ¿no? Digital sí se les facilita y que se puede imprimir para que también lo hagan. No, pues está digital, ya ustedes pueden imprimirlo, pues, no sé si ahí en la escuela o en una papelería, y ya ustedes háganlo como ustedes quieran y ocupen. Pero subir lo que hace falta, pues. Sí, como... ¿O qué es lo que decía Celi que hacía falta? ¿Manda? Decías que hacía falta subir algo para que fuera mejor impreso. No, le comentaba que también nosotros preferimos que sea en físico. O sea, digital, la verdad, pues nos cansa la vista. No sé si se pudiera dar en físico también ese material. Yo lo prefiero en físico. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Se sirve para subrayar. No, y ¿saben qué empezamos a hacer el año antepasado? Fer tenía una carpeta o un folder y ahí iba metiendo como que las cosas en la carpeta, pues en el portahojas. Y siento que eso facilitaba un chorro, ya a lo mejor ves poner la etiqueta con nombre y eso, pero vamos a ver esta presentación, otra vez, ¿no? El ciclo que viene, el plano de desarrollo. Pues aquí tengo mis hojitas y a lo mejor mis anotaciones y ya como que nos hace más recordar qué temas estamos revisando. Pero pues hasta el momento es así. Si tienen alguna duda o algo es mandarnos mensajito, aquí estamos al pendiente. Cualquier duda o algo que no subimos o lo subimos mal, porque eso del Classroom nos ha costado un poco de trabajo. Entonces, si ven que algo no está correcto, pues también nos hacen la observación para modificarlo y quede todo como más claro. Voy a agregar ahorita nada más por el correo, Fer, a ti y a Fabi, que nada más es en lo de filosofía, ¿no? Lo que estamos viendo de presentación de materiales ya es exclusivo de casa. Les comento, chicas, ojalá, me estoy adelantando, pero encontré una página que les comentaba Fer y a Sara y a Fabi, que estaban ofreciendo un descuento por el curso de casa, de orientación, como que el de orientación lleva el de asistente, pero nada más era como el descuento exclusivo para los argentinos, para personas que fueran argentinas, pero me pasaron un correo y ya mandé yo toda una explicación, ahí les dije que pues que en Culiacán estamos pasando una situación muy difícil, la verdad, chicas, que no sé si han visto, pero o han escuchado que están cerrando más escuelas. Tengo conocidas que se están quedando sin chamba.
no sé si se están yendo, qué está pasando con los niños que no los están inscribiendo en las escuelas. Entonces, pues ahí yo puse todo ese panorama, ¿no? Para que nos echaran la mano, porque yo sigo pensando que nosotros, bueno, nosotros, los niños, van a hacer ese cambio de cultura en Culiacán que se necesita, que no va a ser ahorita, pero sí en algunos años. Entonces creo que las personas que tienen esos conocimientos tienen que apoyar este proyecto para que seamos cada vez más y nos facilite las cosas de cierta manera, ¿no? Vamos a ver ahí si podemos conseguir un descuento, si no, pues no se pudo en esta ocasión, pero quiero comentarles que pues sí, ahí estamos al pendiente de estar haciendo pues ese tipo de cosas, para si se encuentran algo o escuchan algo, también mándenoslo y poder estar investigando, porque también nos hemos dado cuenta de que ahorita Facebook está tipuchado de decir que es Montessori, no sé qué, y a la hora de la hora no es. La misma AMI, que han escuchado mucho, está ahorita como fallando de cierta manera porque están metiendo muchos materiales que no son, que no aplican. O sea, por eso decían que Montessori era como muy envidiosa de su método, porque se iba a ir perdiendo conforme a los años y lo iban pues, desconfigurando, ¿no? Y ahorita en este momento ya está, Ivana, ¿podemos guardar silencio, por favor? En este momento. Entonces, a que cualquier cosa pues que escuchen de alguna escuela, alguna sugerencia o algo, mándenosla y así como para investigar todo bien y estar pues al pendiente de captar el diplomado junto con Fer. Digo, era de casa, pero sabemos que Fer, ahí le tenemos pendiente también el de comunidad. Entonces ahorita pues hay que estar investigando de qué forma. Digo, ahorita la verdad es que pues estamos echándole, sobre todo Iván, muchas ganas a esta preparación, porque pues es tal cual es como si estuvieran ustedes adelantando ya tareas, información y todo para cuando se dé, pues ya le tengan ustedes como que todo el rollo trabajado y ya nada más sean como momentos de entrega o de repasar. Por eso les digo que esa carpeta, no sé si ya no haya de esas carpetas en la escuela, si no me doy a la tarea yo ahí de ver y de las portahojas, porque es importante tener ahí todo eso. Y ya por nuestra parte es todo. Cualquier cosita, como les comentaba, estamos aquí al pendiente. Es que las quiere saludar. Diles hola. Hola. Está bien grande. Sí, está bien grande. Adiós, Ivana. Diles adiós, chicas. Mira, es Ver. Y Ver. Mira, está Darío, Diles adiós. Gracias. Ya nomás se quedó mirando. Muchas gracias, chicas. Nos vemos. Hasta luego.